Te queremos contar los sucesos de la Biblia narrados en una gran historia. ¡Bienvenidos! Los israelitas liberados de la esclavitud en Egipto. Los programas anteriores nos revelaron todavía más el poder de Dios y su autoridad. Vimos cómo el pueblo israelita fue esclavizado y maltratado. Vimos cómo el Señor siempre se acuerda de sus promesas. Dios escogió a Moisés para liberar al pueblo israelita. Dios llamó a Moisés y lo mandó a Egipto. Moisés se presentó ante Faraón para buscar la liberación del pueblo de Israel de su esclavitud. La 10ª plaga nos llevó a ver otra vez la fe, el sacrificio y la sangre en el plan de Dios para liberar a su pueblo. El Señor dijo: veré la sangre y pasaré de largo. Así, cuando el Señor pasó sobre Egipto, la muerte no entró en las casas de los israelitas que tenían esparcida en las puertas la sangre del Cordero de la Pascua, pero a las casas de los egipcios sí entró. Hasta el hijo mayor del faraón murió. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y los expulsó del país. Los egipcios tuvieron mucho miedo de que todos fueran a morir, de modo que dejaron en libertad a los israelitas. Dios les dijo a los israelitas que les pidieran oro y plata a los egipcios. Ellos les dieron más de lo que los israelitas les pidieron. Los que antes habían sido esclavos ahora mandaban. Antes de marcharse, Moisés recogió los huesos de José y los llevó con ellos. Dios no se había olvidado de la promesa que le había hecho a Jacob. Ahora el Señor guió al pueblo de Israel hacia el Mar Rojo. El Señor los guiaba de día en una columna de nube y de noche les daba luz en forma de una columna de fuego. Así podían viajar de día y de noche. Con ellos siempre iba de día la columna de nube y de noche la columna de fuego. Y el faraón se arrepintió de haber dejado ir a los israelitas y los persiguió con todo su ejército, con carros y caballos. ¿Qué habrá pensado el pueblo de Israel cuando vio acercarse a los soldados de Faraón? Estaban seguros de que iban a morir. ¿Podía permitir eso Dios? Claro que no. Él no se había olvidado de la promesa que le había hecho a Abraham. Los israelitas habían visto las grandes y poderosas obras que Dios había hecho en Egipto, pero cuando vieron que el ejército egipcio se les venía encima, se olvidaron del poder de Dios y perdieron su confianza en Él. Pero Dios les ordenó seguir la marcha. Dios le ordenó a Moisés que levantara la vara extendiendo el brazo sobre el mar, de modo que el mar se partió en dos para que los israelitas pudieran cruzarlo sobre suelo seco. Entonces el ángel de Dios y la columna de nube que estaban frente a los israelitas se pusieron tras ellos. Así quedaron entre el campamento israelita. Había luz para los israelitas y oscuridad para los egipcios. Esa noche ningún campamento se acercó al otro. Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor provocó un fuerte viento del oriente que sopló toda la noche e hizo que el mar retrocediera. Las aguas retrocedieron a cada lado, dejando en el medio tierra seca. Entonces los israelitas caminaron en medio del mar sobre suelo firme. Se formaron 2 murallas de agua, una a cada lado. Pero los egipcios se fueron a perseguirlos. Todos los caballos del faraón, sus carros de combate y su caballería fueron tras ellos en medio del mar. Temprano a la mañana siguiente, el Señor miró hacia el campamento egipcio desde su columna de nube y de fuego y les creó una gran confusión. También les dañó las ruedas de sus carros de combate para que les costara trabajo avanzar.
El Señor ordenó a Moisés que extendiera su brazo sobre el mar para que el agua cayera sobre los egipcios, sus carros de combate y su caballería. Entonces, en la mañana, Moisés extendió su brazo sobre el mar y el agua regresó a su lugar, cubriendo a todos los egipcios. El Señor ahogó a todos los egipcios con el agua del mar. El agua regresó cubriendo todos los carros de combate y a los jinetes del ejército del faraón que habían entrado al mar para perseguirlos. Ninguno de ellos quedó vivo. Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar sobre suelo firme entre dos murallas de agua, una a cada lado. Los israelitas fueron rescatados por el poder de Dios. La multitud de hombres, mujeres, niños y animales continuaron su viaje por el desierto hacia la tierra prometida. En el desierto no crece nada y tampoco hay agua, especialmente para tanta gente. Murmuraron contra Moisés cuando les faltó alimento y agua. Si Dios no les hubiera provisto para sus necesidades, habrían muerto. Muchos se quejaron y tuvieron miedo, pero cada vez Dios les dio lo que necesitaban, porque Dios los amaba. Dios les dio un alimento especial al que llamaron maná y les dio instrucciones sobre cómo debían recogerlo para que día a día confiaran en él. Es decir, Dios le dio al pueblo de Israel pan de vida todos los días. Parece que el pueblo era lento para aprender. Cuando estaban esclavizados, Dios los liberó con la Pascua. Cuando estaban rodeados por el ejército egipcio, Dios los llevó por el mar dividido en dos. Cuando necesitaban comida, Dios les dio pan del cielo. Un día el pueblo llegó a un sitio llamado Refidín y se quejaron porque no encontraron agua. Dios le mandó a Moisés que pasara delante del pueblo con algunos ancianos líderes de Israel. Le ordenó que llevara la vara con la que había golpeado el río Nilo, y el Señor se colocaría frente a Moisés sobre la roca que está en Horeb. Cuando Moisés golpeó la roca, salió agua de ella para que bebiera el pueblo. Dios seguía dirigiendo al pueblo. De día los guiaba con una gran columna de nube, de noche los guiaba con una columna de fuego. Dios los llevó hasta el monte Sinaí. En ese monte Dios les recordó su poder, su misericordia, su provisión y de cómo fueron liberados. Dios les dio instrucciones perfectas. Si obedecían en todo, serían su pueblo preferido entre todos los pueblos. Ellos debían creer y confiar totalmente en el Señor, pero confiaron en sí mismos, pensando que podían hacer todas las cosas bien para agradar a Dios. Ellos dijeron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Necesitamos hacer las cosas a la manera de Dios, es decir, obedecer lo que Él nos ordena. Hoy es importante recordar: por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hebreos 11:29. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, La Gran Historia. En Cielos Abiertos, turradio.com, La Gran Historia.